Hola a todos, bienvenidos a las historias de la ciencia. Aquí, miramos hacia atrás en el largo proceso mediante el cual la humanidad ha llegado a comprender el mundo. Cómo esas exploraciones, ensayos y descubrimientos han ido transformando poco a poco nuestra forma de ver el universo y a nosotros mismos. En las historias de la ciencia, convertimos la ciencia en una narrativa. Ampere, el genio olvidado que iluminó el mundo moderno. ¿Alguna vez te has detenido a pensar en lo que pasa cuando enciendes una luz? Es algo tan cotidiano que apenas lo notamos, pero detrás de ese simple gesto hay un héroe invisible, un hombre cuya curiosidad cambió para siempre el mundo tal y como lo conocemos. No hablo de Edison, ni de Tesla, ni de Musk, te hablo de un hombre que vivió mucho antes que ellos, que ya veía los secretos de la electricidad y el magnetismo en medio de la oscuridad. Ese hombre fue André-Marie Ampère. En 1797, las calles de París estaban llenas de carruajes tirados por caballos y cubiertas de adoquines. En ese París oscuro no había luz eléctrica, ni tranvías, ni nada de lo que hoy damos por sentado. No existían ni los móviles ni las computadoras. La ciudad de las luces aún no brillaba, y las ideas que cambiarían al mundo todavía estaban naciendo. En un pequeño estudio de París, un joven Ampère estaba sentado, sumido en sus pensamientos. Con una pluma y un trozo de papel, comenzó a escribir una idea que, aunque parecería descabellada para la época, terminaría transformando nuestra comprensión de la ciencia. Tomó un lápiz y escribió: ¿y si la electricidad y el magnetismo fueran en realidad viejos amigos? En ese momento, la ciencia no tenía ni idea de cómo se conectaban la electricidad y el magnetismo. Ambos fenómenos se conocían, pero no se entendía cómo se relacionaban entre sí. Muchos se reían de Ampère, le decían que estaba soñando, que sus ideas eran imposibles de probar, pero él no se detuvo. Empezó a hacer experimentos, enrolló cables, midió corrientes, hizo notas, repitió una y otra vez los mismos experimentos como un detective buscando pistas en un misterio que nadie más estaba dispuesto a resolver. En 1800, cuando apenas se había inventado la pila de Volta, Ampère hizo un descubrimiento asombroso. Se dio cuenta de algo que nadie había previsto antes: la electricidad genera magnetismo. Aquel descubrimiento, que parecía tan simple en retrospectiva, estaba a punto de revolucionar la ciencia y lo hizo de inmediato. Ampère desarrolló una teoría que no solo explicaba cómo la electricidad y el magnetismo estaban relacionados, sino que además inauguró una nueva era para la electrodinámica. La unidad de corriente eléctrica que usamos hoy lleva su nombre, el amperio. Cada vez que enciendes una bombilla o cargas tu móvil, Ampère está presente aunque no lo veas. Él sigue susurrando desde el pasado: te lo dije. Con paciencia, curiosidad y una mente inquieta, Ampère hizo visible lo invisible. Hizo que un mundo que parecía estar más allá de nuestro alcance pudiera ser comprendido, medido y cuantificado. Sus descubrimientos cambiaron la forma en que entendemos la electricidad y el magnetismo, desde su pequeño estudio en París hasta las redes eléctricas que conectan el planeta. Las ideas de Ampère siguen vivas y todo eso comenzó con una simple pregunta: ¿y si la electricidad y el magnetismo fueran amigos? Si no hubiera sido por Ampère, es probable que la era eléctrica nunca hubiera llegado. Es más, probablemente aún estaríamos usando velas para leer por la noche. Su historia nos recuerda que, a veces, las ideas más locas son las que dan lugar a los cambios más grandes. Como dicen en España: el que no arriesga, no gana. Ampère nació el 20 de enero de 1775, en Lyon, Francia. Era un día frío de invierno, típico de esa época. Su familia no era común. Su padre, Jean-Jacques Ampère, no era un comerciante cualquiera, era un hombre de gran cultura. Durante los desayunos familiares, no solo hablaban de política y filosofía, sino que también discutían sobre matemáticas. A Ampère, su padre le enseñaba cálculo diferencial como si fuera una conversación más en la mesa. Imagina estar masticando pan y escuchar hablar de integrales y derivadas. Una mezcla extraña, ¿verdad? Sin embargo, esa mezcla fue la que preparó a Ampère para ver el mundo con una mirada única.
Su madre, por otro lado, era profundamente religiosa en casa, además de las matemáticas, se rezaba y se celebraban rituales católicos. La infancia de Ampere fue una combinación inusual de ciencia y fe, una mezcla que le dio las herramientas para pensar en grande, pero también para reflexionar sobre lo que no se ve. Desde que era un niño pequeño, Ampere demostró tener un talento especial para entender conceptos complejos. Con solo 12 años, ya leía textos en latín y comprendía la ley de Bernoulli. Mientras otros niños jugaban, Ampere se sumergía en los misterios de las matemáticas y la física. Como decía su madre, este niño no juega con barro, juega con fórmulas. Era un prodigio, pero también un niño curioso que hacía experimentos raros. Tomaba palos, clavos y otros objetos, los organizaba de maneras extrañas y observaba sus movimientos. Los vecinos pensaban que estaba loco, pero él no veía esos experimentos como una locura, pensaba que esa era la única forma de entender cómo funcionaba el mundo. La relación entre Ampere y su padre fue crucial para su desarrollo intelectual. Jean-Jacques Ampere no solo le enseñaba matemáticas, sino que también lo impulsaba a pensar sobre cuestiones filosóficas más profundas. Una noche, mientras hablaban sobre el sentido de la vida, Ampere le respondió: «Papá, primero quiero entender las leyes de la gravedad y el movimiento antes de hablar de la vida». Una respuesta que, por un lado, muestra su inmensa curiosidad, y por otro, su capacidad de razonamiento lógico. La Revolución Francesa estalló en 1789 y con ella llegaron los cambios y la tragedia. En 1793, el padre de Ampere fue ejecutado por sus opiniones contrarias al gobierno de la época. Imagina lo que tuvo que ser para un joven de 18 años perder a su padre de esa manera. El dolor, la confusión y la soledad lo marcaron profundamente, pero esas experiencias no lo derrotaron, al contrario, lo transformaron. En lugar de sucumbir al dolor, se sumergió aún más en la ciencia, buscando respuestas a las grandes preguntas de la humanidad. Durante esas noches solitarias, Ampere escribió, hizo diagramas de experimentos, y dejó que su mente volara hacia los misterios de la naturaleza. La muerte de su padre lo afectó profundamente, pero también le dio una nueva perspectiva. El dolor se transformó en motivación para comprender mejor el mundo que lo rodeaba. A partir de ese momento, Ampere dejó de ser solo un joven matemático, se convirtió en un hombre decidido a descubrir los secretos más profundos del universo. A lo largo de su vida, Ampere nunca dejó de cuestionar todo lo que lo rodeaba. Su curiosidad era insaciable, cada día se enfrentaba a nuevas preguntas, nuevas incógnitas, y esa curiosidad lo llevó a hacer descubrimientos revolucionarios. Cada fórmula, cada experimento, lo acercaba más a una gran verdad. La ciencia no solo se trata de lo que vemos, hay algo más, algo oculto bajo la superficie, que espera ser descubierto. Ampere no buscaba fama, solo quería respuestas. Su pasión por comprender la electricidad y el magnetismo nunca disminuyó, incluso cuando las adversidades personales lo golpearon. Él nunca dejó de trabajar. En 1799, a los 24 años, publicó su primer artículo matemático. En él, mostró su comprensión de la geometría y la mecánica. Ese fue solo el principio de una carrera que cambiaría la historia. Cada fórmula, cada experimento, lo acercaba más a la conexión entre electricidad y magnetismo. A pesar de las dificultades, Ampere siguió adelante, convencido de que sus descubrimientos cambiarían el rumbo de la ciencia y, por supuesto, no se equivocó. Hoy en día, sus teorías forman la base de lo que conocemos como la electrodinámica. Gracias a él, entendemos cómo la electricidad y el magnetismo están profundamente relacionados. En sus últimos años, Ampere se dedicó a enseñar en París. Aunque no tenía grandes laboratorios ni recursos, su mente nunca dejó de trabajar. Cada día, sus clases eran un torrente de ideas. Cada conversación con sus estudiantes lo acercaba un poco más a la comprensión total de los secretos que buscaba. Finalmente, en 1836, Ampere falleció,
Pero su legado sigue vivo hoy. Cada vez que usamos electricidad, recordamos a Ampere. Él hizo posible el mundo tal y como lo conocemos. Su curiosidad y su persistencia transformáronla. En 1820, la ciencia vivió un momento relámpago. El físico danés Hans Christian Ørsted realizó un experimento y en ese instante, descubrió algo asombroso. Cuando la corriente eléctrica pasaba a través de un alambre, una aguja magnética cercana se movía. Así es, una simple aguja de brújula, movida por la electricidad. Cuando Ampere escuchó este descubrimiento, algo hizo clic en su mente. Esto no puede ser una coincidencia. De inmediato, empezó a pensar en lo que eso significaba. El descubrimiento de Ørsted fue solo el inicio. Ampere lo llevó mucho más allá. En su humilde laboratorio en París, iluminado solo por la tenue luz de una vela, Ampere comenzó a experimentar. Primero, hizo fluir electricidad a través de un alambre y vio cómo la aguja se movía. Luego probó diferentes ángulos, diferentes posiciones y repitió el experimento una y otra vez. Incluso enrolló el alambre en forma de espiral y observó qué ocurría con cada intento. Él anotaba meticulosamente los resultados y trazaba diagramas y de repente, hizo un descubrimiento increíble. Cuando dos alambres conducían corriente, se atraían, no se repelían entre sí. Esto era un hallazgo jamás visto antes. No solo era electricidad y magnetismo, eran fuerzas que interactuaban entre sí. Esto cambió por completo lo que se sabía hasta entonces sobre estos fenómenos. Ampere, con su mente matemática, comenzó a preguntarse, ¿qué pasaría si pudiera describir este fenómeno usando matemáticas? Rápidamente, comenzó a escribir fórmulas, a abstraer los resultados de sus experimentos en leyes matemáticas. Estas ideas darían lugar a lo que más tarde sería conocido como la ley de Ampere. Demostró que los campos magnéticos eran generados por corrientes eléctricas y que había una relación matemática clara entre ellos. De repente, el magnetismo ya no era un misterio incomprensible, sino algo que podía entenderse con ecuaciones. Ampere no solo experimentó, sino que también creó un marco teórico de la electrodinámica. La siguiente pregunta que surgió en su mente fue, ¿qué sucedería si usara varias corrientes al mismo tiempo? ¿Qué pasaría si las corrientes no fueran solo una, sino varias conduciendo electricidad a través de diferentes cables? Cada duda que surgía la resolvía con una fórmula matemática. En 1821, Ampere comenzó a realizar experimentos más complejos. Usó alambres, agujas magnéticas, barras de metal, e incluso construyó pequeños dispositivos giratorios. La luz de la vela iluminaba su cuaderno, y con cada trazo de la tiza sobre el tablero, Ampere se acercaba más a sus respuestas. Fue entonces cuando descubrió que la electricidad no solo creaba campos magnéticos, sino que también podía generar movimiento mecánico. Este fue el primer paso hacia la creación del motor eléctrico, y en 1825, Ampere publicó su trabajo, detallando las leyes matemáticas que describían la interacción entre dos alambres conductores. En 1827, publicó su obra maestra, Teoría matemática de los fenómenos electrodinámicos. Este libro causó un gran revuelo en la comunidad científica. No solo resumió más de 10 años de experimentos, sino que también cimentó las bases de la electromagnética como una ciencia independiente. Desde ese momento, la electrodinámica dejó de ser solo una colección de experimentos y observaciones dispersas, para convertirse en un sistema científico completo y cuantificable. Si Newton había descubierto la ley de la gravedad, Ampere fue el primero en escribir la fórmula para describir las líneas de fuerza magnéticas. La mente de Ampere convirtió lo invisible en matemáticamente comprensible. Él no solo se detuvo en la experimentación, sino que comenzó a imaginar cómo la electricidad y el magnetismo podrían relacionarse de manera más profunda. Pensó, si las corrientes eléctricas pueden generar magnetismo, ¿cómo podemos predecir los efectos de diferentes configuraciones? Se
dio cuenta de que la relación entre la electricidad y el magnetismo no era aleatoria ni fortuita por primera vez. Alguien había dado forma a una ley matemática para describir cómo interactúan estos dos fenómenos en sus experimentos. Ampere vio más allá de lo obvio, descubrió que las corrientes no solo crean un campo magnético, sino que también generan movimiento en dispositivos mecánicos, lo que más tarde se convertiría en la base de los motores eléctricos. Al principio de 1821, Ampere continuó sus experimentos en París, usando incluso pequeñas máquinas rotatorias que demostraban cómo el magnetismo podía hacer girar un dispositivo mecánico. La ciencia, en ese momento, comenzó a ver un nuevo horizonte, y fue Ampere quien iluminó ese camino con su teoría y experimentos. Sus descubrimientos no solo tenían implicaciones científicas, sino que también tenían un potencial práctico. El motor eléctrico estaba en sus primeros pasos. Ahora, pensemos un momento, ¿qué hubiera sido del mundo sin la ley de Ampere? Sin ella, no existirían los motores eléctricos, y sin motores eléctricos, no tendríamos tranvías eléctricos, lavadoras ni cafeteras. Sin Ampere, no tendríamos generadores, y probablemente aún estaríamos usando velas para ver por la noche. La ley de Ampere es fundamental para todo el sistema eléctrico moderno, desde las luces de la ciudad hasta las máquinas en las fábricas. Todo depende de esta ley. Ampere no solo documentó un fenómeno, lo predijo, lo entendió y lo transformó en algo que podemos usar, calcular y controlar. Cada vez que encendemos una luz, movemos un motor o usamos cualquier dispositivo eléctrico, estamos haciendo posible lo que Ampere descubrió. Él no solo describió lo que ocurría, sino que hizo de la electricidad y el magnetismo algo calculable, predecible y, lo más importante, útil. En su obra de 1825, usó vectores y cálculo integral para matemáticamente describir la interacción entre dos cables que conducen corriente. Al publicar Teoría matemática de los fenómenos electrodinámicos en 1827, Ampere cimentó la base para la teoría moderna del electromagnetismo. Este trabajo inspiró a científicos como Faraday y Maxwell, quienes continuaron explorando y expandiendo los conceptos de Ampere. Sin la ley de Ampere, las ecuaciones de Maxwell nunca habrían existido, y nuestra comprensión de los campos electromagnéticos habría sido muy limitada. Así, Ampere fue la chispa que encendió una serie de descubrimientos que culminaron en la revolución tecnológica que vivimos hoy. En el pequeño laboratorio de París, Ampere demostró que los fenómenos eléctricos y magnéticos no eran misteriosos o accidentales. Él los convirtió en algo comprensible y predecible, que se podía estudiar y aplicar de manera práctica. Su legado, más que ser un conjunto de fórmulas, fue darle al mundo la capacidad de controlar estas fuerzas naturales. El trabajo de Ampere hizo posible la revolución industrial y la era moderna de la electricidad. Las ciudades de todo el mundo, iluminadas por electricidad, los trenes y las fábricas que operan con motores eléctricos, todo ello es posible gracias a sus descubrimientos. Por eso, cada vez que enciendas una luz, uses un electrodoméstico o incluso viajes en tren, recuerda a Ampere, porque detrás de cada dispositivo que funciona con electricidad, hay una ley matemática que él descubrió. La ley de Ampere sigue viva en cada generación de ingenieros y científicos que continúan aprovechando sus principios para crear el mundo en el que vivimos, y aunque su nombre tal vez no esté en la mente de todos, su trabajo sigue siendo la base de la tecnología que usamos todos los días. Así que la próxima vez que aprietes un interruptor, piensa, esto no es solo electricidad, es Ampere, porque gracias a él, el mundo tiene energía, movimiento y luz. En 1881, la comunidad científica decidió honrar su legado de una manera muy especial. El nombre del amperio fue adoptado como la unidad estándar de corriente eléctrica, y así, Ampere pasó a formar parte de la historia, no solo de la ciencia, sino de la vida cotidiana de todos.
Las contribuciones de Ampere no fueron solo ideas brillantes en un laboratorio, fueron la llave que realmente cambió el mundo. Imagina, cómo funciona tu teléfono móvil, exacto, con corriente eléctrica, esa corriente que corre a través de los cables, cada uno de ellos siguiendo la ley de Ampere y tu señal Wi-Fi. Esa es una danza de ondas electromagnéticas en el aire, y esas ondas, también son el resultado del camino que Ampere trazó. ¿Qué pasa con los bombillos de casa? No olvides que la electricidad y el magnetismo están trabajando juntos, en silencio, para hacer brillar el filamento. La ley de Ampere es como un guión invisible, diciéndole a la electricidad y al magnetismo cómo deben actuar. Sin ella, nuestra red eléctrica moderna tal vez seguiría siendo solo un sueño. Sin ella, las noches de nuestras ciudades serían tan oscuras como las noches de invierno en la Europa medieval. Sin ella, tu computadora estaría atrapada en la era de las calculadoras mecánicas. En 1881, la unidad de corriente eléctrica fue nombrada ampere. Desde ese momento, ingenieros y científicos de todo el mundo han trabajado bajo su nombre. Cuando enchufas tu cargador, el corriente de 5 a o 10 a que utilizas, son las huellas de ampere. Los autos eléctricos que recorren las calles, los ascensores que suben y bajan, las luces de la ciudad que parpadean, todo tiene un pedazo de ampere en ello. Ya en el siglo XX, los avances como las bombillas eléctricas, las radios, los teléfonos y los teletipos no habrían sido posibles sin la teoría electromagnética. A principios del siglo XX, Tesla inventó el sistema de corriente alterna, que también se basó en los principios de Ampere. Generadores, motores eléctricos, transformadores, todo eso tiene algo de Ampere. En el campo de la medicina, la resonancia magnética RM apareció en la década de 1920. Los principios de la RM dependían de un control preciso de los campos electromagnéticos. Si no existiera la ley de Ampere, el campo magnético no se podría predecir y la imagenología no sería posible. Los autos eléctricos y los trenes de alta velocidad, cada vez que aceleran o frenan, la fuerza electromagnética está haciendo su magia. La energía solar, la energía eólica, la conversión de energía en general depende de la interacción entre corriente y campos magnéticos. Incluso la transmisión de datos por Internet no podría existir sin la ley de Ampere. Aunque las fibras ópticas transmiten luz, la operación de los centros de datos, los ventiladores de los servidores y los reguladores de corriente de los interruptores de red, todo depende de las fuerzas que Ampere describió. Compatibilidad electromagnética, diseño de circuitos, comunicaciones inalámbricas. Cada ingeniero tiene en su mente un manual de Ampere. Sin la ley de Ampere, tal vez todavía estaríamos atrapados en la era del vapor y los engranajes. La vida tecnológica que tenemos hoy en día, es el manual de instrucciones escrito por Ampere. Corrientes eléctricas fluyen, campos magnéticos giran, la información viaja, la energía se convierte. Todos estos procesos están respaldados por sus teorías. La ley de Ampere nos permitió predecir, calcular y manipular las fuerzas electromagnéticas. No es magia, es la regla precisa de la ciencia. Desde los electrodomésticos hasta los motores industriales, desde la RM hasta los trenes de alta velocidad, cada vez que se produce una operación electromagnética, estamos rindiendo homenaje a Ampere. Imagina un mundo sin Ampere. Tu teléfono sería solo un ladrillo, tu casa estaría más oscura que un bosque a medianoche, el auto eléctrico estaría estacionado en el garaje, solo para ver el paisaje. Ampere convirtió las fuerzas invisibles de la naturaleza en fórmulas. Le dio a los ingenieros la capacidad de diseñar, inventar y crear. Hizo que la ciencia no solo observara el mundo, sino que lo transformara. En la década de 1920, la radio comenzó a popularizarse. La propagación de ondas electromagnéticas requería un control preciso de las corrientes. La ley de Ampere ayudó a definir todo esto. En la década de 1960,
Los tomógrafos por resonancia magnética RM aparecieron. El control preciso de los campos magnéticos dependía de la teoría electromagnética en el siglo XX. Internet ha crecido rápidamente. La distribución de la corriente en los centros de datos, el funcionamiento de los motores y la gestión de las interferencias electromagnéticas, todo es una aplicación directa de la ley de Ampere. Cada vez que navegas por una red social, ves un vídeo, o cargas tu auto eléctrico, todo esto sucede en el mundo de Ampere. Las líneas de transmisión de alta tensión, los motores industriales gigantes, los robots quirúrgicos en los hospitales, cada cable, cada campo magnético sigue las reglas de Ampere. Podemos decir que Ampere no solo fundó la ciencia, sino que fundó la forma en que vivimos hoy. Su teoría convirtió la fuerza electromagnética de un fenómeno misterioso en una herramienta manipulable. Hizo que las luces se encendieran, las máquinas giraran, la información viajara desde el pequeño laboratorio en París hasta las redes eléctricas globales. Sus fórmulas fluyen en cada conductor. La ley de Ampere hizo que las fuerzas electromagnéticas dejaran de ser un misterio, y permitió que la ciencia y la ingeniería se combinaran a la perfección. Desde la bombilla hasta Internet, desde el generador hasta la RM, desde los autos eléctricos hasta las órbitas de los satélites, la influencia de Ampere está en todas partes. Cada vez que pasa una corriente eléctrica, cada vez que una aguja magnética se desvía, es como si dijera: soy hijo de la ley de Ampere. La ciencia puede explicar el mundo, y también puede cambiarlo. Ampere nos mostró el poder de entender las leyes de la naturaleza, desde los cables en el laboratorio hasta las redes eléctricas globales. Él iluminó la lámpara de la civilización. La ley de Ampere es la energía invisible del mundo de la tecnología moderna. Hace que nuestras ciudades sean brillantes, que las máquinas funcionen, que la información viaje. No solo pertenece a la ciencia, sino también a la vida cotidiana. Cada vez que haces clic, cargas el teléfono, o ves un vídeo, estás repitiendo su descubrimiento. El espíritu de Ampere en su laboratorio hizo que la corriente y el magnetismo dejaran de ser misteriosos. Él nos enseñó que la ciencia puede predecir, y la tecnología puede cambiar. Las bombillas, los teléfonos, el Internet, los autos eléctricos, la RM, todo esto es hijo de la ley de Ampere. No solo creó fórmulas científicas, también creó la posibilidad de la vida moderna. Ampere iluminó el mundo y hizo que nuestras vidas se movieran a gran velocidad, desde la luz de la vela en París hasta los destellos de los neons en las ciudades globales. La luz de la ley de Ampere brilla por doquier. Sin ella, tal vez aún estaríamos en la oscuridad. Con ella, la civilización se puso realmente en la autopista eléctrica. Ampere no solo fue un científico, fue el héroe invisible de la vida moderna. Cada corriente eléctrica, cada campo magnético, cada transmisión de señal, todo dice en voz baja: gracias, Ampere. Las personas que realmente cambian el mundo suelen ser aquellas que simplemente han pensado un paso más que los demás. Si esta historia te ha hecho reflexionar un poco, dale me gusta, síguenos y guárdala para más tarde. Nos vemos en el siguiente personaje. Hasta pronto.